demasiada, digamos así, de todas las denominaciones, sobre todo de los hermanos trinitarios. Yo soy unicitario, ¿verdad? Pero el hecho de que yo sea unicitario no significa que yo los condeno a ellos y a ninguno. Yo no condeno a nadie porque la palabra de Dios no nos manda ni a condenar ni a juzgar a nadie. Dios es el que juzga y bueno, que Él haga la obra. ¿Cuál es el tema, hermano? Porque voy a ir apenas llegando. Que Dios va a buscar este mundo por medio de un hombre. ¿Cómo? Repítame. ¿Usted cree que Dios va a juzgar este mundo por medio de un hombre? Que si lo va a limpiar. Bueno, que Dios va a juzgar este mundo por medio de un hombre. No. No es el hombre que va a limpiar este mundo. ¿Qué dije yo? ¿Dije limpiar? Por supuesto. ¿Dije limpiar? ¿Cómo? Juzgar. Ajá. Sí, nosotros no estamos llamados, los cristianos no estamos llamados ni a juzgar ni a condenar a nadie. Bueno, es que yo no le dije que usted. Yo no le dije que usted. Si usted escuchara mi propuesta, mi pregunta, y luego hablara, posiblemente nos entenderíamos. Le voy a repetir. ¿Sabía usted que Dios va a juzgar este mundo por medio de un hombre? De un hombre. Entonces, si usted sabía, que Dios va a juzgar, por supuesto. Claro que Dios va a juzgar este mundo, por supuesto. Por medio de un hombre. Claro, Jesús. Sí, o sea, Dios tiene un mediador por el cual hace las cosas. El mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Es correcto. ¿Estamos claros? ¿El mediador es Dios mismo? El mediador es Jesús. En representación de Dios hecho carne. Dios se hizo carne y habitó aquí con nosotros. ¿Jesús es el mediador? No Dios. Dios no es el mediador, sino que Jesús. No, lo que pasa es que Dios en la antigüedad, la relación de Dios con el hombre en la antigüedad era como el Dios creador, el Padre de toda la creación, ¿verdad? Y era un Dios que su relación con el hombre era diferente hasta que vino Jesús, porque el plan de salvación cambió. El propósito de Dios, la relación con el hombre cambió. Antes era Dios más estricto, porque incluso Dios, vivían los judíos, que acuérdate que Dios primero era solamente de los judíos. Dios entró a la humanidad por los judíos. ¿Cuál es la respuesta? ¿El mediador es Dios mismo? Claro, por supuesto, pero en calidad de Jesús. ¿Tiene un versículo que diga que el mediador es Dios? En calidad de señor Jesús. Señor Liger, entre más usted hable, menos se da a entender. Ajá. La pregunta sigue siendo la misma y clara. ¿Es Dios mismo el mediador? ¿Sí o no? Claro que sí, por supuesto. Pero ya en calidad de Jesús. En calidad de Jesús. No, pero señor. El versículo. Yo no quiero que usted le agregue a la Biblia. Que usted me dé el versículo que diga que el mediador es Dios mismo. Claro, porque Jesús es Dios. No necesito el versículo. Bueno, no. La palabra de Dios te dice que indiscutiblemente grande es el misterio. Es ahí el primer problema, Armando. El problema es que se le está preguntando sobre un referente en especial, pero saltan con respuestas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. O sea, el señor Rieger está entrenado para contestar la cartilla pentecostal. Exacto. Tú le preguntas una cosa, pero él contesta eso. Le preguntas otra cosa, te vuelve a contestar lo mismo. Es como los comerciales que salían en los 80 y en los 90. Decía, no tiene precio. Para todo lo demás está más cercano. Para todo lo demás está más cercano. No importa lo que pase, Mastercard. No importa lo que me pregunte el predicador, yo le contesto esto. Si me pregunta la pregunta número 2, aunque sea diferente, yo contesto lo mismo. Si me pregunta la pregunta número 3, yo vuelvo a contestar lo mismo. Esa es la cartilla. Para los que no entiendan qué es una cartilla. Ay, César. Selvin, remitiéndonos a la escuela primaria, pues la cartilla, bueno, aquí en Colombia hay había una cartilla todavía, no sé si todavía existirá, se llama
Coquito, ahí en Coquito, uno aprendía el abecedario, aprendía a leer, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Eso es una cartilla, quiere decir un ABC o algo básico que se da en la educación para... Entonces, yo te digo, los dogmas unicitarios y trinitarios son una cartilla y la gente no ha pasado de esa cartilla, una cartilla prefabricada, pero cartilla que no respeta el contexto general y precisamente es el contexto general, el que la deja sin poder. Sí. Y otra cosa que ellos no escuchan. Escuchan con las orejas, pero no oyen. Todo el tiempo yo le estoy preguntando lo mismo. Él decidió escuchar lo que él quería escuchar. Bueno, Servi, ese es otro dogma desequilibrado que está diciendo el señor Rigel, acerca de que yo no juzgue usted, señor, le digo algo, que la iglesia sí puede juzgar. Es más, se lo pruebo por la escritura donde dice Pablo, dice, no sabéis que no podéis juzgar cosas tan pequeñas, sino que tenéis que ir a los tribunales seculares. Entonces la iglesia sí hace juicio. De hecho, en Mateo 18, 17, de lo que se está hablando allí es del juicio que la iglesia hace. Dice, habla con él en privado, si no te oyere, busca 2 o 3 testigos, y si no, pues dilo a toda la iglesia, y si no oyere, tenlo con gentil y publicano. Eso se llama juicio. El juicio que se le hizo al hermano que se acostaba con la madrastra en Corinto. La iglesia hace juicio. Entonces, ese es otro dogma que hay que derribar. Sí hace juicio, pero dice la Biblia que hay que hacerlo con justo juicio, o sea, que sea algo justo y que no lo pueda hacer cualquiera, lógicamente, sino personas ancianas y que tengan un conocimiento y una conducta, lógicamente tiene que ser así. Muy bien. Vamos a darle chance a George. Hola, George. Hola, buenas tardes, Elvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Oye, yo quería formularte unas preguntas a lo mejor un poco fuera del tema que están tratando, pero igual si tienes tiempo, pues te formulo las preguntas. Claro, no hay problema. Bueno, que mira, por ejemplo, la primera pregunta sería si el apocalipsis es un periodo de tiempo, ¿cuándo comienza el apocalipsis? O sea, desde cuándo comenzó. Ya estamos en Apocalipsis, ¿no? La mayoría de las personas concuerdan en que estamos en el periodo de Apocalipsis. Okay. ¿Cuándo comienza el Apocalipsis? Bueno, el Apocalipsis dice, escribe las cosas que son, las que serán y las que has visto. Entonces el hombre va a escribir las cosas que son, las que serán y las que has visto. O sea que parte de lo que está en Apocalipsis ya había pasado. Parte de lo que está en Apocalipsis estaba pasando en su momento. Y parte de lo que está en Apocalipsis estaba por suceder. De hecho, no hay libro en la Biblia que diga a la vez pronto, la palabra pronto, más que Apocalipsis. El libro de Apocalipsis era para suceder inminentemente. El Apocalipsis simplemente es una repetición de todos los libros del Antiguo Testamento, poniendo en orden cada elemento para suceder. Te doy un ejemplo. ¿Tienes Biblia? Pues la computadora quizás. Bueno, me gustaría que fueras conmigo. Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. A ver, permíteme, no me tardo nada. 11. Dice, entonces
fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levanta y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y daré Ok, mis 2 testigos. para ahí. Ujú. Dice que se le dio una caña de medir. ¿Está de acuerdo usted? Sí. Y dice que mida personas también, ¿verdad? Ajá. Dice, y mide al templo, el altar y los que adoran en él. Significa que va a medir personas. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. ¿Usted cree que es literal ir a medir personas con una vara? Pues puede ser de semejanza, ¿no? O sea, que se refiere a otra cosa, ¿no? Quizás. Ok. ¿Ha oído usted cuando dice, con la vara misma que mides se os será medido? Ajá. Bueno, eso lo tenemos en Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, cuando juzguéis, juzgad bien para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que vosotros medís seréis juzgados y con la medida con que medís se os medirá. O sea, cuando usted encuentra un texto midiendo personas con una vara, no vaya a pensar, pero ni así, por ningún momento, que es que a Juan se le ordeniera medir personas, No, claro que sino que no. tiene un significado dentro del contexto bíblico. Le pongo otro ejemplo. En Babilonia, en el libro de Daniel, dice que se escribió una letrero en la pared y decía Mene, Mene, Tekel o Parsin. Y dice, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso. Espera un segundito. ¿Fue pesado? ¿Literalmente? ¿Y fue hallado falso? No, pesado es lo mismo que medido. Significa, estás en juicio y eres culpable. Eso es lo que le quiere decir. Y le dice la interpretación. Tu reino esta noche ha sido quitado de ti y dado a otros, a los medos y a los persas. Ajá. Entonces, vuelvo a Apocalipsis. Cuando dice, mide el templo, mide el altar y los que adoran en él. Pero no midas el patio. Ricardo, a las 3. Muy bien. Entonces, dice que no se mide el patio porque dado a quiénes, dijo? A los gentiles, ¿verdad? Gentiles, ajá. ¿Y por cuánto tiempo los gentiles van a tener control del patio? Ahí Por dice, 1160 días, ¿no? por 42 meses, que vienen siendo 1260 días. Ajá. ¿Y 1260 días es qué? ¿3 años y medio? 3.452 exactamente. Sí, 3 años y medio. Ajá. Ok. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a las palabras de Jesucristo. Va a mencionar las mismas palabras. Vamos a Lucas 21, versículo 20. En adelante. Lucas 21, dijiste. Sí, versículo 20. Lucas 21, 20. Sí. Cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Pero los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pare. Cuando sea sitiada Jerusalén y sea destruida, y la gente huya y haya muerte en Jerusalén, dice que son días de venganza, o sea, retribución, para que se cumplan las cosas, todas las cosas escritas. Una pregunta para usted, George. Ajá. Si Jesucristo menciona algo que está escrito, ¿en dónde podía estar escrito? Si Jesucristo venció en algo que está escrito. No me escuchó la pregunta. A ver, ajá. Si Jesucristo está diciendo que al haber sitio en Jerusalén, destrucción, muerte, Ajá. echarlos fuera, y él dice que para que se cumplan los días de retribución que están escritos. Ajá, sí, sí, ¿Dónde sí. podemos ir a buscar lo que Jesucristo está diciendo que está escrito? En los escritos anteriores, ¿no? Por ejemplo,
Los profetas. Los profetas, ajá. ¿Quiere ir conmigo a Zacarías capítulo 14, versículo 1 y versículo 2? A ver, déjame ver, Zacarías. Zacarías 14. 1 y 2. Ok, aquí el día de Jehová viene en medio de ti, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ajá. Ahí está. Hay una parte que no, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando dice deja el patio fuera y no lo midas? Ajá, sí. Porque es entregado a los gentiles, el patio. Acá en Zacarías encontramos que hay una parte que no morirá. Pero hay una parte que morirá y sus mujeres serán violadas y saqueadas a sus casas. ¿Está de acuerdo conmigo hasta ahí? Ese es Jerusalén, Y ¿verdad? dice, Entonces, dice que será sitiada Jerusalén, pero ¿quién la va a sitiar? Las naciones. ajá, gentiles. cierto. Y dice que es Dios que los trae contra Jerusalén, ¿verdad que sí? Y aquí yo Sí. traeré. Dice. Ahora Jesucristo eso es lo que está citando. Dice en Lucas 21:20, cuando veáis a Jerusalén sitiada por los ejércitos, entonces tienen que saber que ya llegó la destrucción. Entonces los que están en Judea vayan a los montes, los que estén en medio de la ciudad de Jerusalén salgan, y los que estén en los campos no entren en ella. En ella está hablando de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas escritas. Y el texto que usted leyó. Sí. Estaba escrito que sucedería eso. Ahora, ¿verdad que sus mujeres iban a ser violadas según ese texto y las casas serían saqueadas? Como está ocurriendo. Y aquí dice en el versículo 23, Lucas 21:23, hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Por qué le advierte a las mujeres que críen? Y la palabra criar está en paralelo con la palabra calamidad. ¿Me podía usted decir, George, qué quiere decir aquí? Críen, calamidad. ¿Qué querrá decir? No sé, más bien sí, dime, mejor. Bueno, si le preocupa al máster, a Jesús, le preocupa, ay de las que estén encinta, porque habrá gran calamidad, y de las que críen en aquel día porque se van a comer sus propios niños. Ajá, sí. Hay de las que críen, porque habrá gran calamidad. Escucha, calamidad. Versículo 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Usted vio en Apocalipsis 11, verso 2, que dice que el tiempo de los gentiles era 42 meses, ¿verdad? Sí, 42 meses, sí. Bueno, ahora yo tengo una pregunta para usted. ¿Eso está en el futuro ahorita o eso estaba en el futuro para Juan? A ver, es que sí me la pones difícil. Correcto, Sí. que si está, escuche la pregunta otra vez. Ah, Si no la paso para el hermano Armando, tal vez él tiene la respuesta. Pregunta, no. ¿está en el futuro para nosotros o estaba en el futuro para Juan en ese momento? Para Juan, ajá. Para Porque Juan sí estaba en el futuro. Ahora Sí. pregunta, ¿para nosotros está en el futuro o está en el pasado? Eso. No, para nosotros está en el presente, ¿no? Porque está pasando ahorita. ¿El qué está pasando ahorita? O sea, todo lo que le está pasando a Israel, ¿te refieres? O no te entendí, perdón. Jerusalén fue destruido, el templo de Jerusalén fue destruido hoy, ayer, antier. Ah, no, todavía no, futuro, sí, futuro. Espera, ¿cuándo? ¿En el futuro? Sí, o sea, va a ser destruida, ¿no? ¿Qué va a ser destruido? ¿El templo de Jerusalén? Jerusalén, ¿no? O el templo, ¿no? El templo de Jerusalén es que iba a ser destruido. Ya, entonces, ¿No dice que había que medir el templo? ¿Usted se acuerda que había que medir el templo? El altar y lo Sí, que sí. adoraban en él. Entonces, para Juan sí estaba en el futuro, sí, para Juan pero no estaba en en el futuro, pero escuche, pero no en el futuro distante. No en el futuro 2000 años después, cuando venga un eclipse, cuando se siente Obama en el poder, cuando se pelea un país contra otro país, cuando Israel esté en guerra matándose con otro como perros y gatos y querer aplicarla donde usted cree que la debe de aplicar. No. Usted tiene que ponerse en la mente de quien escribió. Número 1, en la mente de quien escribió. Número 2, este que escribió, ¿para quién se aplica? ¿El que escribió la escribió para quién?
y ver con la mente de él a quién está hablando él. Si el texto está explícitamente diciendo, mide el templo, mide el altar. Motivos a todas las naciones. Entonces estamos hablando de un evento que estaba en el futuro para Juan, pero no estaba en el año 2024. Era inminente, tal vez 1 año o 2 años después. Y eran 3 años y medio del sitio de Jerusalén, que comenzó alrededor del año 66 y terminó en el año 69, más o menos. Porque en el año 70 Roma ya había tomado todo el control y destruyeron el templo en el mero año 70. Entonces Roma sitió Jerusalén por 3 años y medio. En esos 3 años y medio fue que hubo chance para los cristianos, los creyentes, los siguientes de Jesús, escaparan. Y los que se quedaron murieron unos y los otros fueron llevados cautivos. De eso está hablando ese texto. Ese texto está en el pasado para nosotros, pero para Juan estaba en el futuro, pero no en un futuro distante, sino dentro del contexto. Porque está citando el Antiguo Testamento. Está diciendo que estaba escrito que eso pasaría. Ahora, si usted platica con un judaizante, le va a decir que eso está en el futuro porque van a construir el tercer templo y luego va a ser destruido. Su deseo es que no ocurrió esto para Israel. Su deseo de su corazón, la idolatría es tan grande contra la verdad y la idolatría es tan grande a favor de los judíos que ellos desean que los judíos realmente sean, pero no lo son. Pero la escritura dice que los apóstoles combatieron a los que decían ser judíos pero no lo eran. Desde el tiempo de los apóstoles está esta guerra de los creyentes verdaderos luchando contra aquellos que se dicen ser judíos y que reclaman ellos. Somos los elegidos, somos el pueblo de Dios, somos los que se nos dio la Torá de Moshe, la Torá, y ellos reclaman ser el pueblo de Dios. Pero porque una persona se proclame y declare que es el pueblo de Dios, eso no lo convierte en el pueblo de Dios. La única razón que usted sepa que usted pertenece al pueblo de Dios es que usted tenga el Espíritu de Dios y que usted venga al conocimiento del Hijo de Dios. Toda persona que niega que Cristo vino en carne, esa persona tiene el espíritu del anticristo. Todo el que niega al Cristo, niega a Dios. No hay otro camino para llegar a Dios sino por medio del Cristo. Entonces yo quiero que leerle a usted que dice en Apocalipsis 3:9, por tanto yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entro en un ratito, ¿no? Es que tengo una cosa que hacer y dame un ratito, ¿no? Por favor, regresa. Que Israel sea el pueblo de lo pinten. Se lo pueden pintar del color que se lo quieran pintar. Le pueden venir a hablar de memoria la Torá de Moisés. Nadie tampoco de que cumple, porque no se trata de que usted cumpla, se trata si usted ha aceptado la sangre redentora del Hijo de Dios. De eso se trata. Yo soy perspectiva hebrea, que yo soy raíz hebrea, que yo soy Mesías. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de los que hacen la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Y usted cree que hacer la voluntad del Padre incluye matar al Hijo de Dios? ¿Usted cree que hacer la voluntad de Dios incluye matar a los apóstoles? Hoy en día la historia está marcada de sangre. Hay sangre. Hay sangre. Ha habido sangre.
judíos matando judíos. Judíos matando judíos. En la Biblia relata la muerte de Jesucristo, relata la muerte de Esteban por apedreamiento, la muerte de Jacobo, y relata muerte tras muerte. Pero hoy en día esas cosas las ignoran. Entonces Dios los puso a alguien como piedra de tropiezo y como roca de caída. Entonces ese es el Hijo de Dios. El que no conoce al Hijo no tiene al Padre. No importa que tanta Torah le estén enseñando a usted, no importa. No se trata de la Torah, se trata de cambio de vida, de venir al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento solo vino a través del Mesías. Usted puede ver todo el Nuevo Testamento. Cuando lo enfrentaban, los refutaba. Los refutaba. Donde sea que los miraba, los refutaba. Y él seguía su camino. Ellos seguían con su odio, pero él seguía predicando. Lo mismo sucede en el día de hoy. Nosotros podemos estar predicando y predicando. La gente solo viene a tirar su veneno aquí. Podríamos decir que solo vienen a tirar su basura, que ya no ocupan ellos lo que tienen en su corazón, lo tiran y se van. Pero no es así. Nosotros estamos aquí por la verdad, por el texto que dice el texto bíblico. Así que le vamos a dar chance a Obed. Buenas tardes, predicador Selvin. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Aquí estoy escuchándole. Pues bien, gracias a Dios. Aquí estoy escuchándoles. Creo que entré cuando estaba hablando de la escritura de 1 Timoteo 2:5. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Pues yo siempre lo escucho, pero en realidad sí sigo creyendo, ¿verdad?, que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Y pues ya que me está dando la oportunidad, quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué Jesús dice, o la pregunta sería, ¿el Espíritu Santo es el mismo Dios? ¿El Espíritu Santo es el mismo Dios? Es el Espíritu de Dios, es algo de Dios. Pues es diferente. Es el poder de Dios. ¿Es otro ser? ¿O no, solo es el poder de Dios. Es algo que Dios te da a ti, que le dio a Jesucristo, que le da a todos. De Él, algo de Él. Creo que en San Juan 14:16 que dice que enviará a otro consolador. Yo sé que así dice. Entonces esa era la pregunta. Entonces, el Espíritu Santo no es Dios, no es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Ok. Ahora dame el versículo donde diga que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, dice Jehová que fuera de él no hay quien salve, fuera. Y en ¿Fuera de quién? De Dios, Jehová. O sea, fuera de Jehová nadie podía salvar a Israel. Nadie. ¿Y Ciro por qué salvó a Israel? En el Antiguo Testamento todos Ciro, ¿me escuchaste muy bien? ¿Ciro? Ciro, el persa, a quien Dios le llama mi pastor, mi Mesías, mi Cristo, mi siervo. ¿Por qué Ciro salvó a Israel? Ciro. No, ahí sí no sé de qué está hablando. Vamos a Isaías capítulo 44, los últimos 4 versículos. Si tienes una Biblia. Permítame. Aquí la pongo. Isaías 44. Oh, sí, los últimos tres versículos lo vamos a buscar aquí. Ahí estaríamos hablando del versículo 26. Dice, soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Soy quien dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá seréis reedificadas. Yo levantaré tus ruinas. ¿Estás de acuerdo que ahí está hablando Jehová? Sí. Jehová va a levantar las ruinas, va a dar la orden de levantar las ruinas, ¿verdad que sí?
Ok. Ahora me gustaría que me leas el verso 28. ¿Quién realmente dice eso? El 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Pero si está notando, Ciro es Jehová entonces. No, Pero dice Jehová que él es el que da la orden. Pero después dice que Ciro es el que da la orden. ¿Quién de los dos dio la orden? hay que estudiar esto. Jehová, No, Ciro fue. Pero Ciro trabajaba para Dios. Ciro salvó a Israel para Dios. Ciro fue enviado por Dios a salvar a Israel. Ciro. O sea que fuera de Jehová no hay quien salve. La única forma de que tú puedas ser salvo es que Jehová te salve. El problema es que Jehová no se va a convertir en antojo tuyo, convertirse en humano porque tú quieras que Dios muera. Dios no necesita morir porque Él no sabe qué es eso. En la ignorancia del cristianismo pretenden saber y no saben. Ellos quieren y reclaman y murmuran y se rebelan contra Dios mismo y decir, es que nosotros queremos que tú mueras. No queremos que envíes a otro, un hombre que llame a Jesús y que muera. Nosotros queríamos que tú murieras. Por eso es el deseo de creer que cuando dice fuera de mí no hay quien salve, creen que es que Dios está diciendo que si alguien salva es porque es Dios mismo. Pero ahí está Ciro salvando al pueblo. Si tú te vas a los Jueces, capítulo 2, verso 15 en adelante, tú vas a encontrar que dice que él levantó Salvador a Israel. Jueces 3, versículo 16 dice que él levantaba salvadores que lo salvaran. Si te vas al libro de Esdras, al libro de Nehemías, dice que cuando ellos pecaban, iban al exilio, pero Dios se levantaba, clamaban a Dios y Dios les levantaba un salvador. Cuando Dios ungió a Saúl por rey, dice que lo levantó por salvador de Israel. Entonces, fuera de Jehová no hay quien salve, Obed. Bueno, La única forma de que alguien pueda ser salvo es porque Dios te salve. Pero ¿cómo te salva? Levanta un humano de en medio de su pueblo para que cumpla con esa misión. Dios iba a levantar un hombre, un humano, para salvar al pueblo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18 dice, yo levantaré a un profeta como tú, le dijo a Moisés, un hermano tuyo de entre el pueblo, y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le diga. Luego en el Nuevo Testamento, los apóstoles citaron ese texto y se lo aplican a Jesús, que Jesús era el profeta que Jehová mandaría. En ningún lugar los apóstoles dijeron que Jesús es el mismo Jehová. Te voy a probar un caso. ¿Quieres que te pruebe un caso letal esta noche? estoy escuchando. Quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 5. Sí. Ajá. Éxodo 3, 3 al 5. Versículo 3 al 5. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y después le dice, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Verdad que sí le dice en el verso 6? Ahora, ¿quién le habló a Moisés? El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Verdad que sí? Sí. Para usted, ¿quién es ese Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Es el creador. ¿Jesús? No. Dios, Usted me dijo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Sí, por el hecho de salvar. Correcto. Este que le habló a Moisés, dice, y vio Jehová Dios que Moisés se acercaba y le habló y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, para usted, ese sería Jesús. No. Ese no es Pero Jesús. entonces, ¿ya no cree que Jehová es el mismo Jesús? O sea, ¿cómo le puedo explicar de la mejor manera ahí?
según en Timoteo creo 3:16, Jesús es la manifestación de Dios. Voy a volverle a preguntar. En Éxodo 3, ese que le habló a Moisés, ¿es Jesús sí o no? Dios Padre. No. ¿O no es Jesús? No. Entonces ese Jehová que está ahí es el Padre. Sí. No es Jesús. No. Ahora, ¿usted me puede dar un texto en el Antiguo Testamento donde aparezca Jesús y que se llame Jehová? No, creo que no existe. Entonces usted no tiene un texto para sostener la doctrina suya. Bueno, los textos que le di yo, pues en ese sentido, del Salvador. Pero si usted lo ven así, lo enseñan así, que Jesús fue un humano que Dios usó. Sí, ¿lo quiere leer? ¿Lo quiere leer? Sí. Le voy a mostrar que Dios fue que hizo que Jesús fuera el Salvador. No es que Jesús un día se levantó en la mañana, tomó agüita y dijo, hoy seré el Salvador del mundo. No sucede así. Es Dios que te escoge. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 31. Desde el 30, predicador, para que lo ponga en contexto. ¿Está bien? Del 30, ¿puede leerlo del 30 y el verso 30 y el 31? 5. Hechos Capítulo 5, versículo 30. versículo 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra Y fue Dios que puso a Jesús como Salvador. Sí, lo tengo. San Juan, o Primera de Juan, me dijo. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Está notando que hay dos? El Padre envía a otro, que es el Hijo, y el Hijo que viene a ser el Salvador del mundo. Hay dos. ¿Cómo podías tú decir que Jehová es el mismo Jesús? Son dos diferentes. En Mateo 1:25 dice que José le puso el nombre que el ángel le dio antes que fuese concebido y se llamó, que sería en el hebreo o en el arameo, Yeshua, que significa la salvación de Yahweh. Ese es el nombre que se le dio porque él sería el Salvador. No es que él es Dios ni que él es Jehová. Ahora me gustaría, para terminar con usted, que vaya y me lea Hechos 3, versículo 13. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios ¿Se acuerda en la zarza? Que Jehová le habló de la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Sí. ¿Se acuerda? Va? Y usted me dijo que era el Padre, ¿verdad? Sí. Jehová era el Padre. Sí. Ahora léame, termina de leer el versículo. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿qué hizo? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando Ahí hay dos, ¿verdad? había Hay uno que resuelto. murió, Ujú. hay otro que no muere, hay otro que lo resucitó al que murió.